Bienvenidos a Conexión Global, el noticiero internacional de TVX Televisión que cada semana realizamos junto a Constanza Serrano en la producción. La editorial de hoy tiene que ver con la captura de Nicolás Maduro, pero que no es solamente el cierre de un ciclo, fíjese, para Venezuela. Es sobre todo el inicio de una reacción en cadena que golpea directamente a Cuba, su principal aliado estratégico durante décadas. Piénselo bien. Sin el petróleo venezolano, el subsidio vital para la supervivencia de este régimen, La Habana enfrenta una crisis energética que no es solamente ideológica, sino que material. Sin producción, no hay energía, no hay transporte, no hay lo más delicado, que es el control social. En paralelo a este reordenamiento regional, Estados Unidos vuelve a mover las piezas con claridad. La presión económica, el rol de figuras como Marco Rubio y la estrategia de Donald Trump parecen responder a una lógica conocida, la relectura de la famosa doctrina Monroe, donde el patio trasero vuelve a ser escenario de poder, sanciones y definiciones sin ambigüedades. Pero mientras esto ocurre fuera de Chile, algo igualmente relevante sucede adentro. Fíjese que por primera vez el presidente de la República, Gabriel Boric, se refiere explícitamente a Fidel Castro como lo que fue, un dictador. La frase del presidente no es un desliz, ni es un error semático. Es un punto de quiebre, un quiebre profundo dentro de la izquierda chilena. Durante décadas Cuba ha sido la bandera roja intocable, especialmente para el Partido Comunista de Chile. No se le critica, no se le relativiza, no se le cuestiona. Fidel Castro ha sido presentado como un símbolo, como un mito o un referente, aun cuando el mundo acumulaba evidencia sobre la represión, los presos políticos y la ausencia total de libertades. Para un presidente proveniente del mundo de la izquierda, declarar sin matices que Fidel Castro fue un dictador rompe un consenso tácito. Y no es casual que se haya generado desde el Partido Comunista duras críticas, que reaccionaron, por supuesto, ¿cierto?, con incomodidad y reproches. Para este sector, Cuba no es solamente un país, es historia, es identidad y es trinchera ideológica. Lo ocurrido no es menor, marca una distancia explícita entre la izquierda, que intenta dialogar con estándares democráticos universales, y otra que sigue atrapada, apernada en lealtades del siglo XX. Boric es, quizás sin proponérselo del todo, el que abre una grieta que ya no se puede cerrar con comunicados ni con silencios ideológicos. En este contexto, la crisis cubana deja de ser un asunto externo. Se convierte también en un espejo incómodo para la política chilena. Porque cuando el petróleo se acaba, los mitos también comienzan a resquebrajarse. La pregunta no es solo qué va a pasar con Cuba sin el petróleo de Maduro. La pregunta es si la izquierda chilena está dispuesta por fin a mirar la realidad sin ideologías. Y esa probablemente sea la discusión más profunda que viene. De este tema vamos a abordar en la entrevista en profundidad junto al abogado cubano-chileno Mijaíl Bonito, que viene a continuación. Bueno, vamos ahora a la entrevista en profundidad. Obviamente que el capítulo de hoy estará centrado en Cuba pos la caída de Maduro. Son dos noticias que obviamente pueden estar separadas, pero fíjese, junto al invitado de hoy nos vamos a dar cuenta que están mucho más vinculadas de lo que usted cree. Nos acompaña el abogado cubano-chileno Mijaíl Bonito, a quien le damos las gracias por este tiempo junto a Muchas gracias, TVX Televisión. Por la invitación. ¿Cómo ves, Mijaíl, después de 27 años viviendo en Chile, la situación de tu querida isla de Cuba pos el 3 de enero y pos la caída de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que primero, lo único que he sentido, yo he conversado con mucha gente en Cuba, he conversado con compañeros de universidad, en Cuba, en Miami, en varios lugares acá. He conversado con mucha gente dentro de Cuba y lo primero que se ve es bastante esperanza, digamos. Hay esperanza de que por primera vez los movimientos, internacionalmente hablando, permitan una caída o a lo menos un cambio de régimen, ya sea tutelado o no. Pero eso es de lo que se está conversando hoy día. Ahora, por otro lado, el desastre económico cubano está llegando a niveles desconocidos hasta ahora, digamos. Los niveles hoy día de desastre en Cuba en términos de servicios eléctricos, alimentación, servicios básicos como salud, etcétera, transporte, están casi cercanos a
yo te diría países como Haití, digamos. Hoy día estaba leyendo... Me decían que incluso la situación energética y de alimentación está peor que en el periodo especial. Absolutamente. Está todo el conocimiento que tengo yo sobre el tema. Yo viví el periodo especial, que fue más o menos entre el año 90 y el año 94. Caída de la Unión Soviética. Claro, estaba terminando el colegio, de hecho, entrando, y de ahí entré a la universidad. Y ahí, inmediatamente después del periodo especial, que hubo una pequeña apertura económica, que todos los que sabían algo sobre Cuba entendíamos que esa apertura económica era absolutamente consustancial a la necesidad que tenía el régimen de que la gente no se muriera de hambre, derechamente, y que inmediatamente después la volvieron a cerrar. Entonces siempre han jugado a eso de que abren un poco y cierran. Pero... yo recuerdo que había muchos apagones, había muchos problemas para adquirir comida, para adquirir alimentos, etc. Pero hoy día es peor. Hoy día está... El problema es que el periodo especial cubano se solucionó con la llegada de Chávez al poder en el año 99. Fue un salvavidas. El salvavidas que enviaba más de lo que Cuba necesitaba para su funcionamiento energético, lo que además después Cuba revendía en el mercado negro. ¿Ya? Y ahí se generaba una suerte de defraudación constante al pueblo venezolano de sus propios recursos naturales. Por eso a mí me da mucha risa cuando se preocupan de lo que pasa con el petróleo y Trump. El petróleo venezolano está siendo traficado y robado en las narices de los venezolanos desde el año 2002 a la fecha, diría yo. Cuba necesita alrededor de 100.000 barriles de petróleo diarios, digamos, para su mantenimiento energético. Hoy día tiene un déficit por encima del 60%. Cuba solamente entiendo que produce entre el 25 y el 30% de lo que consume. Pero desde Venezuela, lo que le enviaban a Cuba todos los días barcos con mucho más de 100.000 barriles, y el delta Cuba lo vendía en el mercado internacional, yo imagino en el mercado ilícito, digamos, en muchas ocasiones. Es por eso que esto parte, es por eso que cuando esto parte en noviembre, parte justamente, si te acuerdas, poniendo un grupo de barcos en el Caribe que generaron un verdadero bloqueo, claro. Y de eso podríamos hablar, digamos, de la diferencia entre un bloqueo y un embargo, que generaron un verdadero bloqueo naval y que detuvieron o detenían no solo a los narcotraficantes, sino además a aquellos barcos que estaban sancionados porque lo que hacen es traficar petróleo y en violación de sanciones internacionales, digamos, a Irán, etc. Y claro, hoy día eso ya no está, y Cuba lo perdió de pronto, porque siempre, aún con la debacle económica que había en Venezuela siempre siguió enviándole petróleo a Cuba hasta el 2 de enero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Cuba se ha especializado, y yo esto lo repito en todas partes, y hasta ahora nadie me ha respondido en contra. Cuba se ha especializado, desde que yo tengo uso de razón, a lo menos, digamos, desde que partió en el 59 la dichosa, famosa Revolución Cubana. Cuba se ha especializado directamente en vender servicios profesionales, y los servicios profesionales más caros que venden son los servicios de protección, servicios de inteligencia y servicios de cómo enseñar a los aprendices de regímenes dictatoriales a ser dictadores y a generar dictaduras, ya sea totalitarias o autoritarias, digamos. Lo que pasó con Venezuela es que no les dio tiempo al totalitarismo, se quedó ahí, porque también el pueblo de Venezuela, y claro, en términos de modernidad es distinto, hay muchos más medios de comunicación, Venezuela tenía otro tipo de cosas, digamos. Y además Venezuela venía de un gobierno democrático, funcionaba, no funcionaba, más o menos, pero era un gobierno democrático y tuvo una llegada democrática al poder de Hugo Chávez en el 99, que Cuba no tuvo, y esas son las grandes diferencias, ¿no? Además y no les dio tiempo a implementar este sistema totalitario que sí hay en Cuba desde el mismo día. 1 de enero del 59, y de hecho unos días después que dictaron la ley fundamental que sustituyó a la Constitución de 1940, siempre se mantuvo así hasta el año 76, que ya se consolidó como un estado totalitario total, digamos.
Ahora hiciste una diferencia que me gustaría que la desarrolláramos en torno al bloqueo y el embargo. El bloqueo ha sido una de los caballitos de batalla, de las explicaciones muchas veces para el retraso que ha tenido la isla y lo ha ocupado el régimen para justificarse durante mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre bloqueo y embargo? El bloqueo es un acto naval, el bloqueo es un acto de guerra, el bloqueo es un acto físico, para que lo entendamos, digamos. El acto físico del bloqueo a Cuba duró 13 días en el año 1962 en la crisis de octubre. La crisis ¿Ya? de los misiles. ¿Te acuerdas? Bueno, en Cuba le dicen la crisis de octubre, por eso le digo la... Entonces, en la crisis de los misiles o crisis de octubre, durante 13 días Estados Unidos efectivamente bloqueó la isla de Cuba. Y la bloqueó efectivamente porque Cuba estaba posicionando misiles nucleares que apuntaban a los Estados Unidos y eso podía llevar, y estuvo a punto de generarse una tercera guerra mundial y además nuclear, ¿no? O atómica, en octubre del 62. Bloqueo es lo que hizo el presidente Trump con Marco Rubio y su equipo en el Caribe desde noviembre, ¿te acuerdas que fue? No sé si fue noviembre o octubre del año pasado, hasta el 3 de enero que empezó a retirar los barcos, o el 4 de enero que empezó a retirar los barcos, y detenía físicamente, materialmente, a los barcos que entraban y salían de Venezuela y que ellos consideraban que eran barcos que traficaban petróleo o detenían a los narcotraficantes, les explotaban las lanchas, esas acciones físicas que vimos, digamos. Pero los bloqueos son, desde el punto de vista del derecho internacional o del derecho marítimo, son efectivamente materialización y acto de guerra. Claro. Como el bloqueo es un sitio, para que se entienda como... Y el embargo son medidas que toma un país con respecto a otro a partir de ciertos temas y tiene que ver con el comercio. No es que Cuba esté bloqueado. Cuba tiene más de 130 tratados de comercio o acuerdos comerciales con diferentes países, incluido Chile. Totalmente. Y Estados Unidos además representa para Cuba, yo entiendo, si no me equivoco, es el tercer socio comercial. Claro, ¿cuál es la diferencia de esto? La diferencia de esto es que efectivamente los cubanos son mala paga, por lo tanto no pueden tener créditos, ¿no? Y hay un par de temas que no, o un par de ítems, digamos, o algunos ítems que efectivamente Estados Unidos no comercia con Cuba a partir de leyes de Estados Unidos, que la ley Helms-Burton, la ley Torricelli, pero tampoco nadie se pregunta de dónde salió el embargo norteamericano hacia Cuba. El embargo norteamericano hacia Cuba no parte de la acción unilateral norteamericana. El embargo norteamericano hacia Cuba parte de la confiscación. Fíjate que uso el término confiscación y no expropiación, porque hay una diferencia importante ahí. Cuba, a ver, la expropiación es que por razones de interés público el Estado limita tu propiedad, por lo tanto elimina la propiedad, se hace propietario de un bien que te corresponde a ti y te paga en efectivo. Claro. ¿No? Cuba lo que hizo fue confiscar. Cuando triunfan los castristas en el año 59, inmediatamente después, Cuba lo que hace es confiscar todas las propiedades estadounidenses dentro de Cuba. Le hace propiedades estadounidenses. Entiendo que en esa época alrededor del 40%, 35% de los centrales azucareros, que era la principal riqueza de Cuba, correspondían a capitales extranjeros en general, porque el 60-70 era cubano. Ojo ahí. El hombre más rico de Cuba siempre fue un cubano, nunca fue un estadounidense, digamos. El Hotel Hilton, que uno iba... Claro, sí, exactamente. Entonces, todos estos capitales que por los últimos 30 años, 40 años probablemente habían estado en Cuba y se fueron acrecentando, qué sé yo, la American Telephone and Telegraph, AT&T, todo este tipo de empresas fueron confiscadas y a los Estados Unidos y a sus dueños, digamos, no se le pagó ni un centavo y jamás se le ha pagado. Entonces, a partir de ese minuto es que Estados Unidos toma la decisión de embargar comercialmente a Cuba, pero partiendo de la base de que Cuba no expropió, Cuba confiscó, porque nunca pagó ni un solo centavo de aquello que estaba arrebatando. No hubo contraprestación. No hubo una contraprestación.
Incluso en términos de expropiación, cuando uno tiene que explicar el interés público, utilidad nacional, etcétera, el interés nacional, la utilidad, que en Cuba fue por simples decretos del gobierno revolucionario, que era como se llamaba en esa época. Y de hecho uno, si revisa las imágenes de la época, ve cómo destruían qué sé yo, en el lugar, y me acuerdo que en el lugar que decía AT&T, American Telephone and Telegraph, y había gente pegándole con martillos a las letras, ¿no? Sí. De los edificios. Entonces una demostración de exactamente, era una demostración de que te estamos confiscando, te vamos a confiscar, etc. Y eso parte, y mucha gente no lo sabe, el primer viaje de Fidel Castro en el año 59 fuera de Cuba fue a Estados Unidos. Claro. Hay un documental, incluso entrevistas. Y Richard I Nixon, Love Nueva York. Richard Nixon le tiró la cadena. Eh. Richard Nixon, que entiendo que era vicepresidente de Eisenhower, le tiró la cadena. Dijo que era un aventurero, digamos, y que había que tener mucho cuidado porque era un tiranuelo y que se iba a convertir en un tirano. Y efectivamente le tiró la cadena. Y lo que hizo Fidel Castro fue, ya que los Estados Unidos no le daban el apoyo que él necesitaba para perpetuarse en el poder, se viró hacia la otra potencia mundial que ya había comenzado la Guerra Fría, derechamente. La Guerra Fría no empezó en el 51, no empezó en el 61 con el muro de Berlín. Partió en el 45. La Guerra Fría partió en el mismo instante en que se encontraron las tropas de Zhukov con las de Patton. Ahora estamos con Mijael Bonito. Él es abogado chileno-cubano, 27 años viviendo en nuestro país, un hombre que quiere y extraña, ¿cierto? Como toda persona que tiene que salir forzosamente de su nación, regresar y ver a una Cuba libre. Pero de la Revolución Cubana que mencionabas tú, el año 1959, han pasado 67 años, 67. Mijael. 67 años donde nos llega el mes de enero del 2026. 67 años y 18 días. En un momento bien especial. No, claro, porque lo llevas contado. Ya no están los Castro, o por lo menos en el papel. Apareció, creo que Raúl, Claro. ya está. Tengo un par de amigos que dicen que era un doble, pero eso me parece demasiado chistoso. Pero bueno, ¿cuál es la condición? A ver, pongamos Cuba, Venezuela, Donald Trump y un protagonista de esto que es Marco Rubio. ¿Cómo metemos a todo eso en la juguera? A ver, yo creo en primer lugar que lo que pasó con Venezuela es una señal de a qué está dispuesto el nuevo gobierno de los Estados Unidos, ¿no? De qué está dispuesto el gobierno de los Estados Unidos con respecto a la hegemonía no sé si hegemonía es la palabra, pero con respecto a la vinculación de ciertos países de la región con regímenes como el ruso, el chino, etc. Y además de eso, si lo ves así, los países, las naciones, los pueblos de Venezuela y Cuba agradecen lo que pasó. Si tú hablas con un venezolano, el que sea, un venezolano, el que sea, lo primero que hace es que celebraron desde el día 3 de enero la caída del dictador Maduro de una forma tremenda. Y hay otro punto ahí que no sé si da tiempo, ¿no? Me gustaría abordar, que es... Tenemos 30 minutos. Ya, perfecto. Entonces, en ese punto hay otro punto interesante, que en el fondo es ¿por qué está Delcy Rodríguez? Y ha habido mucha especulación sobre el tema. Pero cuando tú ves cómo funcionan las dictaduras por dentro, cuando tú ves cómo funciona una dictadura de esta naturaleza. Una dictadura de esta naturaleza tiene dos formas de hacer las cosas. Una, primero, adquiere la dictadura autoritaria, ¿no? Que hay una diferencia importante entre Venezuela y Cuba. Venezuela es autoritaria, Cuba es totalitaria. La dictadura autoritaria, que es la venezolana, tiene, además del carril ejecutivo, digamos, tiene el control de las empresas del Estado. Y además adquiere un control desmedido porque adquiere el control sobre todo el Poder Judicial. Y el Poder Judicial le comienza a trabajar para el Ejecutivo, digamos, para el tirano, para el dictador. Claro. Y claro, cuando esto es una máquina que funciona hace 25 años. Por lo tanto, yo creo que hay que atender un poco más a lo que dice Trump, a lo que dice Marco Rubio, y menos a lo que dicen los dictadores que todavía están.
Lo que dicen Trump y Marco Rubio es que, recordemos Irak. En Irak lo que hicieron fue que tomaron el poder, derrocan al tirano, pero inmediatamente después despiden a todos aquellos que estaban vinculados a las fuerzas de seguridad. La Guardia Republicana de No, Saddam pero Hussein. no solo fue la y toda Guardia Republicana, toda la ejecutiva, estructura claro. de control, de seguridad, la estructura que hace funcionar un Estado. Entonces, aquí es al revés. Aquí lo que tienes que hacer es tratar de limpiar esa estructura lo máximo posible antes de hacer efectivamente un cambio de régimen a través de elecciones, digamos. Porque desde ese punto de vista es inteligente, es novedoso y tiene lógica. Yo creo que tiene mucha lógica. Ahora, uno podría decir, en términos de derecho internacional, una intervención como la que hizo Estados Unidos sobre Venezuela ¿es legítima o es lícita? Probablemente no. Pero también hay que entender que el derecho internacional le falló durante 25 años a los venezolanos y durante 67 a los cubanos, digamos. Porque fue del propio derecho internacional no tuvo herramientas para enfrentar lo que ahí estaba pasando. Y lo peor es que para la nación venezolana, para el pueblo venezolano y para el pueblo cubano, la violación de derechos fundamentales y la pérdida de libertades siempre fue increciendo. Nunca ha disminuido. Si nosotros tuviéramos que poner en la balanza, de alguna manera, la situación cotidiana de los cubanos con quienes has conversado hoy día, producto de esta falta de energía, falta de petróleo, falta de remesa, ¿qué implica en la vida cotidiana de las personas decir que están peor que en el periodo especial? Volviendo al comienzo. Implica que tú tienes energía eléctrica en tu casa máximo 8 de 24 horas. ¿Ya? Y esto es en las ciudades. Ojo, estamos hablando de la ciudad de La Habana, de las ciudades principales. Imagínense lo que puede pasar en los pueblos más alejados o en las comunas o municipios más rurales, más campestres, digamos. Ahí hay días enteros que no hay ninguna posibilidad de energía eléctrica. Ahí no hay agua potable en muchos lugares. Ya desde el año 90, 80, en Cuba, en muchísimos lugares dentro de la misma Habana ya no había agua potable. Ahora hay muchísima menos. La falta de conceptualización económica, en el fondo, la falta de iniciativa privada, que además es perseguida de una u otra manera siempre, porque ellos siempre han tenido claro que las personas no pueden valerse por sí mismas porque dejan de depender del Estado. Y los estados totalitarios se valen de eso. Y la fuerza, y yo quiero recordarle a los televidentes siempre, y les recuerdo todas las veces que pueda, que según la Constitución cubana, la fuerza dirigente superior de la nación y el Estado de Cuba es el Partido Comunista de Cuba, por encima de la Constitución cubana. Entonces, cuando tú te enfrentas a eso, el Estado define, que es el partido, al final de cuentas, el Partido Comunista, define al final de cuentas lo que tú comes, lo que tú no comes, cuándo tienes luz y cuándo no la tienes, si puedes tener un pequeño negocio o no. Por ejemplo, en el periodo especial del año 90, a partir de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, que además era un subsidio que estaba alrededor de los $6.000, $8.000 anuales, digamos, a Cuba, Cuba dejó de producir desde siempre y vivió de los subsidios de la Unión Soviética, tuvo el periodo especial y luego vivió de los subsidios de Venezuela, digamos, y ahora está tratando de subirse al carro de los subsidios de México, que es el único que ha tenido o quiere seguir teniendo la señora Claudia Sheinbaum, parece que se llama, Sheinbaum creo que es el apellido, que es la única que continúa enviando barriles de petróleo diariamente a Cuba, que sin eso Cuba no podría encender, yo diría, ni una lámpara, porque no hay. Hoy día están, hoy había un 60% de déficit energético en la isla de Cuba. Entonces, es para que veamos cuál es el nivel de... Es un país desesperanzado, absolutamente desesperanzado, que además en los últimos 4 años ha perdido a 1 millón de sus habitantes. 1 millón. En una isla. Yo quisiera que nos pusiéramos en
En el Sirio sabemos que ha salido entre 7,5 y 8,2 millones de venezolanos en los últimos 7 o en los últimos 10 años. Pero pónganse en el lugar también de que 1 millón de personas de una isla que tiene 10 millones de personas sale en los últimos 4 años de una isla donde hay que salir remando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay que estar más dispuesto a morir en el intento que a seguir adentro. Ese es el nivel de crueldad que el Partido Comunista Cubano ha ejercido sobre los cubanos desde el año 1959. Ese es el nivel. Yendo a la política nacional, relacionado siempre con Cuba, en Chile el presidente Boric por primera vez califica a Fidel Castro como un dictador. ¿Qué sentiste tú al escuchar esas palabras? Déjame decirlo de una forma poco... No quiero herir sensibilidades ni quiero agredir a nadie, digamos. Pero el presidente Boric, cuando cambia de opinión, uno nunca sabe por qué lo hace. Y hasta muy poco tiempo antes de ser presidente, muy poco tiempo antes de presentarse elecciones, él le daba loas a Fidel Castro. Cuando Fidel Castro murió, publicó homenajes en su web, en su Twitter, etc. Años atrás recuerdo perfectamente que celebraba el 26 de julio como el Día de la Rebeldía Nacional Cubana y lo celebraba y lo anunciaba que lo estaba celebrando. Entonces, esos cambios de opinión, a mí, qué bueno que se producen, qué bueno que uno los escucha, pero si me preguntas si creo que vienen desde el sentimiento de la persona, no lo creo. Ahora, me parece siempre muy loable que un presidente en cualquier circunstancia asuma eso y a lo menos lo diga, digamos, porque también impacta en sus seguidores. ¿Y cómo tomas la reacción de la izquierda más dura? Acá el Partido Comunista es un partido oficialista, un partido que gobierna, tiene varios ministerios, entre ellos Camila Vallejo, vocería, que tiene fotografías con Fidel Castro, por lo tanto no debe haber sido fácil esa conversación en la interna, pero ¿cómo ves tú que sectores de la izquierda acá en Chile sigan defendiendo a Cuba como un modelo a seguir, particularmente lo que fue Carmen Hertz, por ejemplo? Yo creo que el Partido Comunista sigue siendo un partido estalinista, que es su razón de ser y es como su primera comunión, digamos. La primera comunión del Partido Comunista chileno es comunión estalinista, y así han seguido por siempre. Y es un partido que se quedó bastante atrás en términos de... No en términos de estrategia política, no en términos de estrategia política de cómo llegar a las masas, en términos de ideología se quedó atrás, ¿ya? Cuando todo... A ver, y te lo voy a referir así, por ejemplo con Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela es antimadurista. Pero... El Partido Comunista chileno no. ¿Ya? De eso estamos hablando. Entonces, el Partido Comunista chileno siempre ha estado ahí y siempre va a estar. Entonces uno tiene que preguntarse qué es lo que debe, ya sea desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista material. Digamos, sabemos que las personas que participaban del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la mayoría de ellas o muchas de ellas se fueron a entrenar a Cuba y entrenaron en punto cero, y eso lo sabemos todos, digamos, y todo el que pasó por algún tema militar dentro del Partido Comunista pasó por Cuba. Y mientras se negaba la existencia de una guardia madurista, ¿cierto?, el círculo más cerrado de cubanos, terminaron 35, 36 muertos. 32. Según ellos son 32 y varios heridos que todavía no han referido el número. O sea, debe haber sido un círculo de 100 personas. Pero esto siempre ha pasado, es mucho más de 100 personas. Cuba ha participado donde quiera que ha habido alguna vez un aspirante a dictador. Cuba ha participado, y el negocio de Cuba ha sido siempre el siguiente: vende esos servicios, vende el servicio de enseñarte a hacer espionaje, vende el servicio de enseñarte a reprimir, vende el servicio de cómo crear una sociedad totalitaria. Se lo vende al dictador, se lo vende a través de, y le manda asesores, digamos, en varios niveles militares, de espionaje, de inteligencia, incluso asesores civiles, asesores para los departamentos de identificación. Es como si el registro civil chileno estuviera gobernado por los cubanos. Yo tengo clarísimo, porque tú, que el SAIME en Venezuela, el software del SAIME, etcétera, todo estuvo trabajado por cubanos y salían de la UCI.
Y aquí hay varios de esos muchachos que estaban en la universidad, que trabajaron en eso, y que después se escaparon desde la misma Venezuela, y se escaparon porque los obligaban a estar ahí, y era lo menos que querían hacer con sus vidas, digamos, ¿no? Entonces, y eso, ¿cuál es la contrapartida de eso? El petróleo. Cuando estaban en Angola, la contrapartida era petróleo, diamantes y minerales, digamos. Cuba estuvo en Mozambique. Para hacerla más corta, mi mamá trabajó en Mozambique por varios años. Sabéis que mi mamá era funcionaria del Ministerio del Interior cubano. Cuba estuvo en Libia, Cuba estuvo en Argelia, Cuba estuvo en Granada cuando Estados Unidos, cuando mataron al primer ministro de Granada, Maurice Bishop toma el poder, que era comunista, que dio un golpe de Estado, que entraron los norteamericanos en el año 83, después con la anuencia de la comunidad del CARICOM, digamos, de la Comunidad de Naciones del Caribe. Hubo 24 militares muertos cubanos en enfrentamiento con la 82 División Retransportada de Estados Unidos, tal y como pasó ahora acá. Totalmente. Entonces, esto es algo que Cuba repite porque es el principal rubro exportador cubano, es exportarse a él mismo, enseñarle a los aprendices de dictadores cómo hacerlo. Porque es lo único en lo que han tenido éxito, digamos, en reprimir a un pueblo. Entonces, yo creo que si miramos hacia atrás en la historia, a nadie le debería quedar duda. Cuando pasó lo de Noriega en el 89 en Panamá, estaba lleno de cubanos, estaba lleno de agentes de inteligencia cubanos. Lleno, total. ¿Y en Chile el 73 también? En el Chile en el 73 también, y todo el mundo lo sabe. Y estaba Patricio de la Guardia, estaban los hermanos de la Guardia, estaba todo el mundo. ¿Y en Chile de octubre del 2019 para el estallido social? ¿Perdón? Para Chile, en el estallido social octubre del 2019, ¿había presencia cubana? A mí a lo menos no me consta eso. Eso no lo puedo decir. De Venezuela, varios invitados acá nos han dicho que sí. Se supone que sí, pero yo no he visto, más allá de teorías, digamos, todavía no he visto algo que uno históricamente pudiera señalar como aceptado, ¿no? Estamos con Mijaíl Bonito, abogado chileno-cubano, 27 años en nuestro país. ¿Cuándo llegaste a Chile, Mijaíl, y por qué elegiste a nuestra nación por... A vivir ya como residente llegué el 6 de diciembre del año 2000. ¿Y por qué Chile? Antes había venido varias veces, porque mi señora era chilena. Éramos bastante chicos, empezamos a pololear. ¿Se conocieron en Cuba? Sí, nos conocimos en Cuba, empezamos a pololear. Ella se quedó a vivir en Cuba. Vivimos entre 3 y 4 años en Cuba hasta que terminamos la universidad. Y un poquito de tiempo después nos vinimos a Chile a vivir, que estaban sus padres, etc. Y desde entonces he vivido acá como residente. Nos separamos a los varios años después de eso. Y ya yo tenía una vida hecha, ¿no? Ya había empezado a estudiar acá, ya he hecho varias cosas y ya no tenía sentido. Además de que tuve la idea de trabajar para la disidencia, ¿no? Para la oposición cubana, y por lo tanto no había forma. No había forma de volver bajo ningún concepto. 27 años en Chile. ¿Qué es lo que más valoras de vivir en un régimen democrático? Yo lo que siempre he valorado más en mi vida es la libertad. Y te lo voy a describir así. Lo primero, lo más asombroso, lo que más disfruté en el momento en que empecé a vivir en Chile, porque no es lo mismo venir de vacaciones, que veníamos, veía a mis suegros, que por cierto, a mis ex-suegros, digamos, y nos íbamos a la playa o nos íbamos acá, allá, y todo bien. Creo que era una cosa más de vacaciones. Pero ya cuando vivía, ¿sabes lo que más disfrutaba? Me acuerdo que vivíamos en La Reina y yo caminaba todos los días hasta la esquina y compraba todos los diarios que había. Porque en los kioscos a mí me parecía una locura, era como el paraíso de la información. Más allá de la tele, más allá de todo. Pero para mí un kiosco siempre me ha parecido el paraíso de la información. Que tú logres ver desde el siglo, que es el Partido Comunista, el Ciudadano, que es evidentemente de izquierda, el Mostrador, que es evidentemente de izquierda, y después vas pasando toda y llegas hasta el Mercurio más allá. Estamos hablando de, no sé, 30,
40, o si no, algunos que son semanales, otros que son diarios, otros como La Nación, que era el estatal, que salía los domingos. La libertad de prensa. La libertad de información en general, la libertad como un todo. Y para mí se reflejaba en eso. Porque yo recuerdo que en Cuba, los fines de semana, cuando teníamos la posibilidad, nos escapábamos. O sea, no nos escapábamos, decir, ¿no? Pero nos íbamos al Hotel Nacional y comprábamos, que ahí vendían diarios que venían en el vuelo de Iberia. Y te vendían El País, que lo traían de Madrid. Mira. Y era como la única forma que tú tenías de obtener información. En esta cosa no, como más, uno ya más universitario, estudiando Derecho y un poco metido en términos en política universitaria. Yo estuve bastante metido en política universitaria y todo. Entonces uno trataba de informarse como pudiera, ¿no? Entonces uno hacía el esfuerzo, porque era caro, porque había que pagarlo en dólares además. Totalmente. Y sabíamos que ahí lo vendían, entonces si no te lo querían vender a ti, conseguíamos a alguien que nos lo comprara. Y llegar a Chile y ver un kiosco simple en una esquina cualquiera, repleto de información, pero además es el mismo hecho noticioso, me imagino que así le dicen ustedes los periodistas, ¿no? Pero narrado de todas las maneras posibles dependiendo en el espectro, ¿no? En el espectro ideológico, por decirlo de algún modo. ¿Se entiende acá en Chile lo que significa vivir sin libertad? No. Cuando se habla del discurso, cuando vemos defensa del régimen. Es imposible que la gente, a mi juicio, es imposible que la gente entienda lo que es vivir sin libertad hasta que no le toca. Yo creo que, y te lo voy a graficar así. En el año 99, yo recuerdo, 98, 99, Hugo Chávez fue a La Habana. ¿Ya? Y yo tenía varios amigos venezolanos. Y lo conversamos y varios amigos siempre decíamos, y yo sé que muchos cubanos lo hicieron a sus amigos venezolanos, etc. Y por supuesto desde la oposición fuera de Cuba también. Era como, señores, esto no es bueno para ustedes, esto va a terminar en una segunda Cuba. Y la respuesta era, no, ¿cómo se les ocurre? Si nosotros tenemos petróleo, además tenemos una democracia un poco más consolidada, etcétera, etcétera. No, esto puede pasar en cualquier lugar. ¿Y sabes cuándo me preocupé más? Con la convención. La convención echaba por tierra, en muchos casos, libertades individuales que deberían ser irrenunciables en cualquier civilización, diría yo, ¿no? En cualquier estado civilizado. Y además que tenía esta como ruptura, ¿no?, del poder judicial, convirtiéndolo en una suerte de entidad inferior a los poderes. Claro. Y eso era tremendamente preocupante. Más allá de las barrabasadas técnicas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la libertad, eso era tremendamente preocupante. Y puede pasar en cualquier lugar. Totalmente. De verdad que puede pasar en cualquier lugar. Si la libertad se pierde muy fácil. La libertad se pierde muy fácilmente con cualquier tipo de caudillismo. Y no solo se pierde, y espero que en Latinoamérica hayamos aprendido la lección de una buena vez, ¿no? No solo se pierde por la fuerza, también se pierde en las urnas. Porque el que gana, y después después el propio pueblo, ¿no?, la nación, el soberano, le da la capacidad de cambiar y modificar las reglas estando en el poder, y cambia las reglas y se eterniza en el poder, tal y como hizo Chávez y compañía. Eso le puede pasar a cualquiera. Si le pasó a Venezuela, que era un país muy rico, le pasó a Cuba, que es distinto, ¿no? Porque Cuba sí tenía un dictador desde el 52 en adelante, ¿no? Pero te puede pasar, y te puede pasar, y te puede pasar incluso a través de las urnas. Entonces, yo creo que nosotros, todo el mundo debería estar siempre muy pendiente de lo que significa la libertad. Porque una vez que se pierde, la recuperación es muy compleja. Y además, yo creo que es una advertencia personal, ¿no? Nos damos cuenta que la comunidad internacional no es la que genera la libertad. Los organismos internacionales no son muy eficientes, sobre todo en una dictadura que lleva 67 años. Yo estudié Derecho Internacional de Derechos Humanos. De hecho, estuve en una charla que dio mi profesor, el decano Grossman, digamos. Y
Y la comunidad internacional tiene... Y yo siempre me acordaba de lo siguiente. A mí me tocó, estando en el gobierno del presidente Piñera, en el segundo gobierno del presidente Piñera, me tocó ser parte de varias delegaciones a la ONU, etc. Y me tocó ser parte de una delegación a Ginebra, o de 2 delegaciones a Ginebra, no me acuerdo. Que es donde está la sede de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Y yo recuerdo que yo ingresé a la sede y lo primero que me encontré fue una exposición donde la primera foto era una foto del Che Guevara de 2x2. ¿Ya? En la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. O sea, podemos hablar de una Entonces, ideologización de estos organismos. no sé si es eso, ¿no? Pero, No, pero algo hay, ¿no? Pero algo hay. Y claro, después ves quién participa del Consejo de Seguridad, quién participa del Consejo de Derechos Humanos. Ha participado Libia, ha participado Cuba, ha participado la misma Venezuela. Entonces, claro, cuando uno, al final los países, uno tiene que entender que tienen intereses, los países no tienen... y cuando dicen, por ejemplo, que no, Trump no está preocupado por los derechos humanos en Venezuela, está preocupado por el petróleo. No, yo creo que está preocupado por la geoestrategia, por cuál es el papel de Estados Unidos en América Latina y frente al mundo, porque los países tienen intereses, por lo tanto uno no puede nunca pretender que organismos internacionales o terceros países son los que se van a hacer cargo de ayudarte a salir de una tiranía. Me quedan los últimos 5 minutos, pero puedo extenderlo un poco. Me gustaría que revisáramos a 3 personajes claves. Raúl Castro, estamos haciendo esta entrevista en el mes de enero del 2026. Al día de hoy Raúl Castro tiene 94 años, por lo tanto no sería lógico o ilógico de pensar que en cualquier momento puede fallecer, ¿cierto? Y este testimonio lo vamos a rescatar en ese momento. Me gustaría que habláramos de Díaz-Canel, un personaje, el primer gobernante no Castro en Cuba, pero ahí tú nos contarás, y de Marco Rubio, que también me gustaría que profundizáramos un poco. Comencemos con Raúl Castro. ¿Pero qué quieres que diga? ¿Quién es? O sea, todos sabemos quién es. Básicamente, ¿cuál es la influencia que tiene hoy día? Total. Tiene una influencia total. A sus 94 años, sí, a sus reapareciendo. 94 años, Fidel Castro, Ramiro Valdés y Machado Ventura y toda la... Estos son personajes más desconocidos que acá. Sí, pero estos son los segundos y terceros que siempre estuvieron detrás de Fidel Castro, y Ramiro Valdés fue ministro del Interior, fue el que fundó la famosa G2, etc. Y es como el que siempre fue el jefe de la represión, digamos, hasta que en cierto momento... Sigue mandando, entonces. Todos los llamados comandantes de la revolución, de una u otra manera, siguen siendo los que mandan, encabezados por Raúl Castro. ¿Ya? Todo el resto, Miguel Díaz-Canel, Marrero, este señor que se llamaba Gil, que de hecho fue preso el otro día, o que se llama Gil, que fue preso el otro día, todos estos gallos son empleados de esta, ¿okay? Son empleados de este grupo, digamos, y este grupo no ha soltado jamás el poder. Entonces, a mí lo que me da un poco de temor es en un nivel de transición, cuando desaparezcan estos señores que realmente tienen el poder, ¿qué poder tendrán realmente Miguel Díaz-Canel y los otros para generar una transición tutelada por Estados Unidos, que sea obligada por Estados Unidos, lo que sea, digamos? Entonces, hasta que no desaparezca los Castro y este grupo, yo no creo que haya alguna posibilidad, salvo una cosa más tipo lo que pasó en Venezuela, digamos. Y por Marco Rubio, yo creo que Marco Rubio es la generación de cubanos nacidos en el exilio, con un altísimo nivel de educación, pero también con un altísimo nivel de conciencia de lo que significa la libertad, porque sus padres perdieron la libertad. Y él vio como sus padres y él nació en un lugar donde sus padres estaban partiendo de cero, en un país que probablemente no dominaban el idioma totalmente, en un país que se tuvieron que acostumbrar, simple y llanamente porque alguien llegó y les arrebató la libertad. Entonces, una persona que se crió en ese mundo, y que además tiene todo el potencial y la convicción política, ¿no? Y que además yo encuentro que es un tipo brillante, realmente brillante, digamos, en términos, cuando era un político más joven, que fue primero, entiendo que fue senador por la Florida, estadual, ¿no?
después fue senador de la Florida en Nacional. en el US Senate, digamos, en Washington, y ahora que es secretario de Estado, que es el tercer hombre, entiendo, no me acuerdo si es el cuarto hombre en la línea de sucesión del presidente. Yo encuentro que es un tipo absolutamente brillante, que además tiene como preocupación no solo mantener la característica de Estados Unidos como un Estado tremendamente poderoso, ¿no?, internacionalmente, sino que además yo creo que él sí tiene la preocupación, porque le viene más personal, ¿no?, de tener, de a lo menos aportar todo lo posible para que estas dictaduras y tiranías desaparezcan lo antes posible del mapa, a lo menos latinoamericano, ¿ya? Y yo creo que eso, al final de cuentas, le va a hacer mucho bien al pueblo cubano y al pueblo venezolano, porque más allá del tema de la soberanía, etcétera, yo lo primero que pienso siempre es que la soberanía radica en el pueblo, la soberanía radica en la nación. Dos últimas preguntas. Y ninguna de las dos naciones, ni la venezolana ni la cubana, han tenido posibilidades de ejercer la soberanía desde el mismo día en que llegaron estos señores al poder. Dos últimas preguntas. El 11 de marzo asume el gobierno el presidente electo José Antonio Kast. ¿Cuál debería ser la relación política del futuro gobierno con la isla de Cuba, con la situación política que está al día de hoy? Yo creo que si uno analiza, ¿sabes? Lo voy a decir así. El presidente Kast, cuando no era presidente ni pensaba hacerlo, estamos hablando de hace a lo menos unos 15 años, todos los días, tuiteaba de los días que llevaban ciertos venezolanos en la cárcel en Venezuela. Yo creo que nadie se acuerda de eso. Él probablemente se tiene que acordar. Yo tengo un DM con Kast dándome cuenta yo también. un detenido político. La única vez que he tenido algún tipo de relación con él. Y todos los días él refería eso. Todos los días. Fulano de tal lleva X días preso y nadie hace nada. Fulano de tantito lleva X días preso. Entonces, una persona que tiene esa... Y acuérdense, esa época probablemente era diputado solamente. Una persona que tiene esa certeza de dónde está la libertad, de cuál es el respeto que hay que tener con la libertad, con los derechos humanos, etc. Yo creo que va a tener una posición muy estricta con el tema cubano, y va a tener la posición buscando que Cuba en algún minuto se abra al mundo y efectivamente tenga una posición como un país civilizado, un Estado de Derecho, digamos. Pero hay un tema, y aquí espero que no nos confundamos. Cuba no ha pasado nada todavía, ¿ok? En Cuba hay mucha presión de Estados Unidos. Por primera vez hay entrega de ayuda humanitaria directa de Estados Unidos a los cubanos de a pie que sufrieron en los últimos ciclones y huracanes, sin intervención alguna del Estado cubano. Y el Estado cubano está mirando como Estados Unidos lo hace, a través de la iglesia, digamos, ¿ya? Y eso no es menor. Pero no nos confundamos. Cuba es un país estatua. Y cuando un país estatua pestañea, no significa que se esté moviendo todavía. Las estatuas no se mueven, se tienen que ir de ahí. Última pregunta, ¿deberíamos mantener relaciones diplomáticas? Eso depende de los intereses de Chile. Las relaciones diplomáticas de los estados tienen que ver con los intereses del Estado. Él tendrá que analizar. Eso no tiene que ver con Cuba ni con el pueblo cubano. Si es de interés del Estado de Chile tener relaciones con el Estado cubano, los tiene. Si es de interés del Estado de Chile poner por encima otros principios, digamos, también lo puede hacer y es absolutamente legítimo. ¿Cuándo volverá Mijaíl Bonito a Cuba? Cuando Cuba sea libre. Es una promesa que tenemos como amigos de volver a entregar todo lo posible. Ha sido la entrevista del día de hoy, un tema vinculado, periférico, pero muy conectado, ¿cierto?, entre lo que pasó con la captura de Nicolás Maduro, una venta de petróleo venezolano, como comenzábamos, ¿cierto?, la entrevista, que ya no se realiza en los niveles que se realizaba durante ese gobierno, y por lo tanto se puede proyectar un colapso del cual esta entrevista, ¿cierto?, va a tener muchos componentes de los cuales poder rescatar.
Nos vemos el próximo martes acá en Conexión Global, el noticiero internacional de TVX Televisión que realizamos junto a Constanza Serrano en la producción. Muchas gracias.